La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Gloria al Señor. Y ahora vamos a tratar, hermanos, de pensar no en nosotros. Porque la espiritualidad del ser humano en sí misma es flaca. Y hay más motivos para estar enfermos espiritualmente que para estar bien. Ahora vamos a hablar sobre este título: el poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Ahora quiero que pensemos en Dios. Póngase en pie, por favor, Efesios capítulo 6. Vea conmigo, por favor, desde el verso 10. Y le he pedido al Espíritu de Dios que esta mañana sea de restauración para usted, de fuerza, de ánimo. Capítulo 6, verso 10. ¿Lo tiene, iglesia? Verso 10 dice, como está escrita la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día mal, y habiendo acabado todo, como dice iglesia, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, en primer lugar, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Oremos. Señor, que tu palabra esta mañana fortalezca nuestra vida espiritual. Amado Dios, venimos tal cual estamos y no queremos ofrecer, Señor, una ofrenda, una imagen que en el corazón no está plasmada. Hoy queremos decirte, Espíritu de Dios, habla y ministra a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Cuando nosotros estamos trabajando la espiritualidad, hermanos, tiene que ver con aquella estabilidad que usted y yo gozamos en medio del día a día por el hecho de profesar una fe. Y cuando hablamos de profesar una fe, hermanos, no consiste solamente en aspectos como venir a la iglesia. De hecho, nosotros venimos a la iglesia, póngale los 2 cultos entre semana, los jóvenes 3 cultos. Estamos hablando de 6 horas en una semana. Eso no es suficiente para una espiritualidad sólida. De hecho, estamos más rodeados de cosas que nos entristecen, nos lastiman, nos hieren, etcétera. Entonces la espiritualidad no la puedo reducir a un tiempo de culto nada más. Un tiempo de culto es muy pequeño. Entonces, ¿será que yo no puedo tener una espiritualidad saludable en medio de todo lo que vivo? Ahí está el reto. El reto está en lo que yo estoy esforzándome por lograr en mi vida personal. Yo quisiera tomarme el atrevimiento de preguntarle esta mañana:
¿Usted siente, iglesia, que está bien delante de Dios? ¿Usted siente que su vida espiritual está sólida? Está bien venir a culto. Está bien. Es parte de nuestra fe. Y siempre voy a decir que no tiene que hacerse una rutina o una tradición, sino una devoción que nace constantemente porque nosotros nos fortalecemos en la fe, en la profesión de fe. Pero a veces tenemos esa rutina, pero no nos sentimos bien. Y esas son de las cosas que cuando hablamos de la espiritualidad debemos atacar. Permítame, por favor, con estas preguntas generar conciencia. ¿Qué es lo que a usted le está lastimando en su vida espiritual? ¿Qué cosas son? ¿Qué le distrae? ¿Qué le entretiene? ¿Qué le está desviando la mirada de su Señor? ¿Qué le está apachurrando el corazón? ¿Qué cosas son, hermano amado, las que usted y yo hemos dicho que por eso que yo no crezco, no puedo servir, no puedo avanzar, me he estancado, me he enfriado? ¿Qué cosas son? Me encanta que el pasaje que acabamos de leer, en el verso 10, dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y luego dice: y en el poder de su fuerza. Todo nuestro entorno tiene una cualidad o un común denominador. Nos va consumiendo las fuerzas para seguir luchando en nuestro camino espiritual. Hermano amado, ese hábito, esa tristeza, ese dolor, esa ofensa, ese pleito, esa situación de pecado, esa situación de duda, de adversidad, nos están robando la fuerza para servir y adorar al Señor. Poco a poco están consumiéndonos. Cuando usted y yo, para hacer un breve recordatorio, ¿se recuerda, iglesia, cuando aceptamos a Jesús? ¿Cuántos se enamoraron de Jesús? Ahora quiero usar esa misma idea. ¿Cuántos hemos bajado ese amor por Jesús? ¿Cuántos? Quiero preguntarle otra cosa. ¿Qué le hizo Jesús a usted para que ella no le ame igual? ¿Qué le hizo? Dígame, por favor. Permítame llegar con estas preguntas a un análisis donde usted pueda descubrir la condición de su espiritualidad. Hermano amado, por favor, dígame, ¿qué le hizo Jesús? ¿Qué te hizo Jesús, hermano? ¿Se nos olvidó que ese Jesús es el que murió en la cruz del Calvario? Que cuando estaba colgando en ese madero estaba pensando en nosotros. Sufrió, llevó esa cruz, y en esa pasión de dolor, temor, angustia, estábamos usted y yo en el corazón del Señor. ¿Y qué es lo que nosotros hoy, iglesia amada, tenemos en el corazón para Él? ¿Qué tenemos para Él? Una vez más, ¿qué nos hizo Jesús? ¿Qué nos hizo Jesús? ¿Te falló? ¿Hirió tu corazón? ¿Nos dijo que iba a hacer algo y no lo cumplió Jesús? ¿Cómo está nuestra espiritualidad? Vea conmigo otra vez el verso 10. Hermanos míos, fortaleceos ¿en quién, iglesia? En el Señor. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. Usted y yo hoy tenemos respuestas de por qué ya nos seguimos luchando. Y tenemos construida toda una idea de por qué ya no somos iguales. Ahora quiero hacer la última pregunta. ¿Considera usted que lo que usted tiene justifica lo que Dios le ha pedido que usted debe hacer? Señor, yo ya no te amo, ya no soy igual porque me ocurrieron este problema, y tú debes entender, Señor, porque yo he cambiado.
¿Son suficientes mis argumentos para que yo le diga al Señor, Señor, por eso ya no quiero seguir? ¿Qué nos hizo Jesús? Pastor, pero es que yo estoy atravesando problemas. Vea otra vez el verso 10 conmigo. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces nuestra buena espiritualidad no es el resultado de una vida que no tiene problemas. Es el resultado de una vida que ante esos problemas lucha tomado de la mano de Dios. Lucha tomado de la mano de Dios. Ahora tratemos de contextualizar en nuestra vida. ¿Cuántas luchas está usted peleando solito? No podemos tener una espiritualidad sólida así. ¿Cuántas luchas está peleando solo? Solo. Usted está luchando contra corriente. Contra corriente. Y se ve alterado en tantas cosas. Imagínese, si recuerdo, por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, puedo encontrar en mis pensamientos y recuerdos, yo hasta para llegar a la iglesia me esforzaba a tener la actitud correcta. Yo no podía estar en la iglesia sin estar integrado en un área de servicio. No podía. Yo salía del culto y yo sentía que hacía tiempos que yo no iba a la casa del Señor. ¿Y eso qué indica? Una pasión, un amor incondicional, un deseo ferviente por servir y darle al Señor lo que merece. Pero sobre todas esas ideas, lo que prevalece es una espiritualidad saludable, una espiritualidad sólida, donde el corazón está vaciado en el Señor, donde su esperanza está en Dios, donde su confianza está en Dios, donde mis problemas yo los recibo, los vivo, pero voy a Dios. Corro donde mi padre, corro donde mi papá, y yo estoy luchando. Lea otra vez conmigo el verso 10. Ahora dirija su mirada, por favor, al verso. Hermanos míos, quiero escucharle como dice, iglesia. Fortaleceos en el Señor. Verso 10 dice: hermanos míos, fortaleceos. Más o menos. ¿Sabe, iglesia amada, que la exposición de nuestras palabras denota los sentimientos más profundos que guardamos? ¿Sabe que a veces hasta la exposición de la palabra la hacemos con debilidad? ¿Sabe que muchas veces nos dejamos envolver tanto de lo que estamos viviendo que hasta la simpleza ya no alimenta a nuestro corazón? Hablo de simpleza no porque sea simple, sino porque tal vez sea un detalle. Pero cuando yo voy a la palabra, esta palabra en mi doctrina considero que es la palabra que viene de Dios. Amén. Amén, iglesia. Entonces yo estoy trabajando espiritualidad porque yo sé que estoy débil, flaco, raquítico. ¿Y por qué? Porque mi realidad me aplasta, me hace sentir mal. Entonces tengo el recurso de la palabra, y muchas veces cuando yo voy a ella, lo hago sin fe, lo hago sin esa convicción. Yo quiero que empecemos a desarrollar una vez más una espiritualidad sólida. Como cuando, pastor, como cuando conocimos a Jesús, como cuando por primera vez entró a nuestro corazón y nos apasionamos por Dios de una manera especial. Leer la palabra de Dios, iglesia, es un privilegio maravilloso. ¿Cuántos tienen Biblia? Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen Biblia? Gloria a Dios. Vaya conmigo al verso 10 otra vez. Quiero que lo leamos juntos, pero quiero que usted sienta que le ha puesto de verdad convicción. Convicción. Verso 10 dice: hermanos míos. Muy bien, vamos a hacer una
pequeña práctica. Vaya conmigo a Salmos. Viene el Señor a través de Pablo y está diciendo lo que están viviendo, lo que están atravesando. Aprendan a fortalecerse en el Señor y en el poder de la fuerza que viene de Él. No se detengan, no se queden a medias, avancen. Pero no puedo, Señor, fortalezcanse en Él. Fortalezcanse en el pastor. Yo lo que estoy viviendo es muy duro. Fortalezcámonos en el Señor, en el poder de su fuerza. Lea conmigo el capítulo 27 de Salmos, pero lo va a leer conmigo. Voy a estimular la confianza en la exposición ahora. Sabe que a veces solo leemos, y por eso le digo, la exposición de las palabras muchas veces denota el sentimiento más interno, porque lo hacemos tal cual, no estamos pensando que otro nos escuche, solo lo leemos. Y a veces, por darle el ejemplo, diré: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? No acento mi lectura porque no estoy prestando atención a lo que dice. No acento la lectura porque estoy envuelto por mi realidad. Entonces, ¿la espiritualidad cristiana de qué trata? ¿De ir pasando el agua nada más? No. Se trata de caminar esta vida con fe, iglesia. Con fe, iglesia. Y es ahí donde yo me esfuerzo por ser fortalecido en el Señor. Capítulo 27, si lo tiene, dígame amén, por favor. Verso 1, ¿cómo dice, iglesia? Acompáñeme en la lectura. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, iglesia? Jehová es nuestra luz y nuestra salvación, iglesia. Que nuestra realidad no siga opacando ni consumiendo nuestra espiritualidad. Nuestra realidad, hermanos, siempre se lo voy a decir, por la fe no la vamos a ignorar. Eso es absurdo. Eso es un fanatismo no tan saludable. Es como aquel que dice, visita al médico, ¿verdad? Y el médico le ha dejado un tratamiento y dice: no, por la fe no voy a tomar este tratamiento. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. A veces hay mucho fanatismo en ciertas cosas de la fe. Pero es aquí donde yo digo, hermanos amados, esto no trata de fanatismo. Trata de la convicción que tengo en día a día, en lo que yo conozco, en lo que Dios conoce. Hagamos otra práctica. Salmos, por favor, capítulo 3. Salmos capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmos capítulo 3. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Qué decía el verso 10 de Efesios? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más, lea conmigo este salmo. Salmo capítulo 3. Salmos capítulo 3, en el verso 1. Si lo tiene, dígame amén. Verso 1 dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta
mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cuánto glorifican al Rey de Reyes? Él es digno de gloria, iglesia. Vaya conmigo a Efesios una vez más. Quiero seguir tratando de que usted esté consciente de por qué razón ya no está amando a Dios igual. Yo le hice una pregunta hace un momento. ¿Qué le hizo Jesús a usted? ¿Qué le hizo Jesús a usted? Y si se da cuenta, el ejercicio de pensar nuestra espiritualidad, no ignorando la realidad, sino siendo conscientes, ¿no? Y en el esfuerzo de ir a la palabra por una lectura de convicción, rápido pone en nuestro corazón que nosotros hemos bajado la guardia muchas veces. Porque la culpa no la tiene Él. Y no estoy diciendo que usted tiene la culpa. Solamente estoy diciendo que siendo parte de este ejército, sabemos que debemos estar firmes con nuestras armas ante toda acechanza. Y nos descuidamos muchas veces. Y el enemigo ha llegado a nuestra casa, el lugar donde somos los guardianes, y ha entrado, ha saqueado, ha robado, se ha ido y no hemos hecho nada. Volvió a llegar, entró, saqueó, quitó gozo, quitó paz, quitó pasión. Y nos descuidamos. De repente despertamos en la iglesia sin ganas de servir, sin ganas de hacer, sin ganas de ir, sin ganas de desarrollar ninguna misión de la que se nos había entregado. ¿Y qué pasó? Nos descuidamos. El enemigo llegó como la misión que él siempre tiene y nos despojó de todas las cosas que Jesucristo nos ha dado. Y es ahí donde entra el esfuerzo que debemos tener todos los días. Le estoy diciendo que usted es culpable. Le estoy diciendo que nos hemos quedado muy descuidados y algunos estamos durmiendo. Pero las armas están ahí. La unción está ahí. La palabra está ahí. El respaldo está ahí. La fidelidad, el poder, lo que de Dios depende está ahí. Ahora viene la otra parte de la pregunta que le hice. Si Jesús no me ha hecho nada y yo estoy frío, seco, desanimado, ahora la pregunta es: si Él no se ha movido, no ha cambiado de opinión, sigo siendo su hijo, su amado, ¿qué debo hacer entonces para recuperar esa espiritualidad de la que Él desde el principio a mí me dotó? Vaya conmigo por favor al verso 11 del capítulo 6 de Efesios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? El diablo. Señor, ¿cómo puedo bregar en esta situación? ¿Se recuerdan a Jesús cuando cargó la cruz? ¿Verdad que Jesús, como un humano, cayó al suelo? Yo veo en Cristo la imagen de la caminata cristiana y que el éxito de la misma no depende de que lleguemos saltando hasta el final de nuestra carrera, sino como muy bien Cristo lo representó. A veces depende de que en cada caída que yo tengo voy a necesitar levantarme en fe,
Porque yo no me voy a quedar en el suelo por el problema que estoy viviendo. Yo no me voy a quedar descalificado por la crisis que ha venido a mi vida. Yo no me voy a quedar fuera del propósito de Dios porque ya no puedo seguir caminando. Yo creo que aunque tropiece en la vida, el Señor me ayuda a levantarme una vez más. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Cuando mi espiritualidad está en quiebra, es un tiempo donde yo me he derrumbado. Yo he tropezado, yo me he caído. Ya no quiero orar. Estoy hablando caído de una manera figurada, no como aquella mentalidad quizá ya un poco no tan acertada a la vida cristiana. Caído de una manera donde yo no tengo ánimos para seguir luchando. Y muchas veces, iglesia amada, en esas circunstancias es la que pensamos que ya no vamos a levantarnos. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. ¿Amén? ¿Cuántos justos hay en este lugar? A veces hemos llegado a un momento en donde nosotros consideramos que ya pasó nuestro tiempo, que ya lo que teníamos que dar ya lo dimos, pero déjeme decirle algo, esa es una mentira. Usted y yo hemos sido llamados para llegar hasta el final de nuestra vida, iglesia. Usted y yo no vamos a llegar a un momento donde el Señor diga, así como las empresas, ¿verdad? Bueno, ya tenés 60 años, 65 años, ya te toca tu tiempo y ya no nos sirves igual. En otras palabras, casi no es como que nos quieran dejar ir a descansar, ¿verdad? Sino que ya nos rendimos igual. O sea, nos consumen la vida, nuestra juventud y al final nos desechan con la excusa de que nos van a dar un poquito de dinero mensual. Dios no es así. Que llega un momento donde ya nuestras fuerzas se agotaron, hermanos amados, y ya no le servimos a Dios. No. Usted y yo vamos a ser como Caleb, incluso 80 años encima, y diciéndole a Dios, Señor, tengo la misma fuerza de como cuando yo estaba joven. Amén. Porque esta caminata es de fe. Esta caminata es de fe. Entonces, el verso 11 viene y me dice, miren, ustedes quieren estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, aprendan a usar todas las armas de las que yo les he dotado. Pero ojo acá, las armas están, nuestro general está, nuestros recursos están, pero cuando nuestra espiritualidad está quebrada, yo no tengo ganas de usar lo que Dios me ha dado. Ahí quiero llegar. Entonces quiero decirle, si usted tiene meses, años, que ya no siente lo mismo en la presencia de Dios, es porque no hemos tomado el esfuerzo para volver a enamorarnos del Señor. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Cuando usted y yo estamos quebrados espiritualmente, ¿sabe qué es lo que el enemigo empieza a decirnos? Dios ya no te oye, Dios ya no te escucha, Dios te ha desechado, Dios ya no va a obrar en tu vida. No, es que Dios no va a cambiar. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios, iglesia. ¿Qué significa eso? Esto no es como de mi persona hacia Dios. Esa lectura es de Dios hacia nosotros. No hay nada que pueda separar el amor que Dios le tiene a usted, iglesia. No hay nada que pueda separar la fidelidad de Dios. Nada. Entonces, ¿qué significa? Despertemos en que en nuestra quiebra espiritual nosotros somos los que nos hemos rendido muchas veces. Pero el Señor no nos ha llamado a rendirnos, sino a creer que en su fuerza vamos a avanzar hasta el final. Amén, iglesia. Ya por favor el verso 12. Verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué, iglesia? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Cuando nosotros hablamos de la palabra diablo, que lo leemos en el verso anterior, estamos hablando de la palabra que creo que nos ayudaría a comprender mejor: oposición u opositor. Nosotros como hijos de Dios estamos constantemente en una oposición espiritual para que no sigamos desarrollándonos en nuestra vida de fe. Por eso Pablo en alguna ocasión, capítulo 7 de Romanos, hablaba de que queriendo hacer lo bueno, hacía lo malo. Hay una oposición acerca de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y acá es pertinente hablar del tema que creo que lo hemos visto muchas veces de manera tan celosa que hasta nosotros mismos nos descalifica. Aquí es pertinente hablar del pecado. ¿Cuántas cosas en nuestra frialdad espiritual empiezan a nacer y que a Dios no le agrada? Estamos hablando de una espiritualidad quebrada por la realidad que tenemos. Es una lucha, no lo voy a negar. Pero cuando yo descuido mi espiritualidad, no solamente vivo tristezas en la vida, sino que le empiezo a dar paso a deseos, anhelos, curiosidades, prácticas, visitas, etcétera. Y cuando nosotros muchas veces descuidamos esa parte, ya no solamente es mi quebranto espiritual, sino que estoy sumando nuevos problemas a mi vida. Me descuidé en lo principal y ahora, hermanos amados, yo estoy envuelto muchas veces en cosas que me están atando. Ya no me dejan ser feliz en Dios. Ahora yo quiero preguntarle a usted, respóndase. ¿Cuánto pecado nos está ahorita arruinando la vida espiritual? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios habla acerca de eso? ¿Qué tengo en mi corazón al respecto? En un segundo detalle puedo observar a través de la palabra que el quebranto espiritual no solamente está ligado a la dura realidad que yo experimento, sino al descuido de las decisiones que me están enredando en la vida que Dios siempre ha querido darme. Y la espiritualidad desde la perspectiva de una vida esclavizada en el pecado es más dura todavía. Es más dura todavía. Porque es más fácil levantarse de una tristeza, un desánimo, que decidir en el corazón: yo arranco esto en lo que he caído. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en esa frialdad espiritual, a mí y a usted ya no gustó vivir así. Ya nos sentimos bien así. Diga a la persona que está a su lado: deja que Dios vuelva a tocar tu corazón. Dígase. La respuesta de una vida espiritual saludable no es para alimentar al pastor, al líder. No, ese es un pensamiento otra vez demasiado básico en el promedio que yo creo de las personas que estoy ministrando. Desarrollar una espiritualidad sólida debe ser una vida que realmente anhela esa fortaleza para enfrentar lo que hoy vivimos. Estamos rodeados de caos, malas noticias, adversidades, pero yo no voy a detener mi fe por esto que me rodea. Tampoco será la excusa para decir: Señor, yo por eso me he vuelto esclavo de este pecado. Pero ojo con eso. Y acá creo que es pertinente también fortalecer a los jóvenes y padres. Una tarea muy difícil
juvenil. Todos fuimos jóvenes alguna vez, ¿verdad? Y jóvenes que tremendos, amén. Santo. ¿Qué ocurre con nuestra juventud hoy? ¿Qué ocurrió en nuestra juventud también? Nosotros queremos dejar que los deseos que nos envuelven se vuelvan realidad. Recuerdo que cuando estábamos más jóvenes y hablábamos entre los muchachos de la iglesia, cuando a uno le gustaba una señorita, o viceversa, cuando a una señorita le gustaba un caballero, un hermano, un siervo ungido por el Señor, no era un pagano hijo del diablo, no, era otro ungido. Nosotros fácilmente decíamos, supónganse que es Miguelito el que está enamorado, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros veíamos a Miguelito y le decíamos, Miguelito, te andás quemando, Miguelito. Y muchas veces esas cosas solamente denotaban nuestra edad. Pero muchas veces, iglesia, eso era una realidad. ¿Sabe que muchas veces en tema juventud, hermano, usted y yo nos andamos quemando de manera figurada? Andamos desesperados. Si es un vicio, si es una práctica, si es un hábito, andamos literalmente desesperados por hacerlo, por escondernos, probar, ir, y no nos quedamos solamente en eso. Lo comentamos a otros a veces. ¿Será que Dios nos ha llamado, iglesia amada, para estarnos destruyendo la vida? ¿Será que ya se terminó todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿Será que no podemos levantarnos de esta realidad y de esta vida de pecado que nos está envolviendo? ¿Será, iglesia, que ya no es posible vivir de una manera sólida en el cristianismo? Yo creo que sí se puede. Hay que bregar con tantas cosas, pero de algo yo estoy seguro. Ni la realidad ni el pecado deben ser motivo para que nos apartemos del amor de Dios, iglesia. Y pongo las dos realidades en perspectiva. Usted me dice, yo estoy quebrado por mi realidad. La palabra de Dios nos dice, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Si fuera el otro caso, que es un pecado que nos está envolviendo, la palabra del Señor nos dice, fortalézcanse en el Señor y en el poder de ¿qué, iglesia? De su fuerza. Pero ¿qué uso, Señor? Ya no puedo. Entonces, acá no es algo que desconocemos. Ve el verso 13 conmigo, por favor. Dice, por tanto, tomad una vez más, ¿verdad? Hace referencia al verso 11. Tomen la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado, ¿cómo dice, iglesia? Y habiendo acabado, estar firmes. Verso 14. Estad pues firmes. En primer lugar, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué dice, iglesia? Con la verdad. Segundo, y vestíos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar, ¿qué dice, iglesia? Todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántas armas se mencionan acá? ¿Cuántas son? ¿Las contó? Primero, la coraza. Segundo, ¿qué dice? Verso 13, 14, perdón, primero, la coraza. Segundo, el calzado.
Tercero, verso 14, el escudo de la fe. Cuarto, el yelmo de la salvación. Quinto, la espada del Espíritu. El verso 20 nos dice: ¿quieren ustedes estar firmes en el día malo? Vístanse de la armadura. Cuando nosotros tratamos de revisar la armadura, será una visión hacia el Imperio Romano. Y realmente Pablo está observando la fortaleza o la imagen que un soldado romano puede proyectar. Y la forma en la que un romano se vestía era de la forma en la que no importaba lo que viniera, no le iba a hacer daño. No le iba a hacer daño. Tenían unas armaduras que probablemente competían con sistemas de ingeniería de este tiempo. Un desarrollo de esas armaduras donde la experiencia del imperio se plasmaba en el soldado, porque ellos no iban a hacer pruebas a la guerra. Ellos iban a conquistar territorios. Ellos iban a despojar a los pequeños para tomar posesión de lo que en iniciativa tenían. ¿Saben qué es lo que está diciendo la palabra de fondo? Ustedes deben prepararse de tal manera que cada vez que salgan a la realidad o cada vez que salgan a ese mundo lleno de pecado, no los dañe, porque ustedes en mí estarán firmes toda la vida. Ustedes deben esforzarse de manera que, a pesar de la dureza de esa realidad, a pesar que ese pecado nos gusta hacerlo, van a enfrentar y a caminar en medio de esos problemas, pero ustedes no van a ser derribados. Cuando vemos, iglesia amada, el uso de la armadura, creo que estaría un poquitito estirado tratar de ponerle a cada palabra o a cada instrumento un nombre o una práctica. Creo que de fondo la iniciativa de la palabra está diciendo: ustedes solo pueden estar firmes cuando se visten de Dios. Cuando Dios les viste y les cubre, ustedes van a estar firmes contra toda acechanza del enemigo. Cuando Dios está sobre ustedes, ustedes van a poder ser fortalecidos a pesar de todo lo que les está rodeando. Una vez más, la armadura podría ser una imagen de una vida espiritual sólida. De una vida espiritual sólida. Yo creo de que todos los que estamos acá tenemos un recuerdo de amor por Dios. ¿Cuál deberá ser el indicador de una vida espiritual restaurada? Cuando yo me vuelva a apasionar por la presencia de Dios. Cuando yo, una vez más, yo no le sirva al imperio, ¿no? Yo le sirva a Dios. Yo no le sirvo a la estructura de la iglesia, a la estructura de la religión. Yo le sirvo a mi Rey. Yo le sirvo a mi Señor. Y yo quiero estar bien, no para ustedes nada más. Yo quiero estar bien para mi Señor. Yo quiero estar feliz para Él. Quiero estar sólido para Él. Se me viene a la cabeza la idea de Nehemías, cuando él se pone triste por los sepulcros de sus padres y se tiene que presentar delante del rey, y el rey le dice: ¿qué es lo que tienes? Tu semblante. Hay problemas, hay dificultades. Nadie se podía acercar delante del rey con un semblante equivocado. Era una falta de respeto. Si al rey le ofendía el semblante del súbdito, podía pedir que lo mataran por irrespetuoso. Pienso en Nehemías cuando yo digo: ¿cómo me presento delante de mi rey? Me presento solo con problemas, con quejas, con pleitos, dificultades. Señor, dame. Es que esto, es que lo otro, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Solo eso tengo para Dios. Cuando Él se fajó, cuando vino a la tierra y murió y sufrió todo lo que sufrió, y yo hoy en respuesta solo me vivo quejando con Él. Esa es una evidencia de una espiritualidad quebrada. Cuando debería decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Y si en lo poquito yo te puedo servir, quiero hacerlo. Quiero honrarte y bendecirte. Aunque mi realidad esté dura,
Recibo golpes, malas noticias, me desaniman. La economía, la política, todo el sistema violento que me rodea, Señor, me preocupa. Pero aquí estoy para servirte y darte gloria, mi Rey. Señor, yo me inclino al pecado. Yo quiero dejar de hacerlo. Me siento débil, confundido, atraído. Pero a pesar de eso, Señor, aquí estoy. Quiero servirte, bendecirte y honrarte, Señor. Esas serán evidencias que mi espiritualidad está siendo fortalecida, porque no ignoro lo que vivo, solamente lo tomo para ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, iglesia. Solo no puedo. Pero cuando trato de ignorar la realidad, no es un buen ejercicio tampoco. Dios me rodea. ¿Sabe que cuando investigamos la palabra Dios, en ese significado hay una connotación de escudo? Entonces la armadura de la que debemos rodearnos todos los días es de la presencia de Dios. Vístase de la presencia de Dios. Ahí está la coraza, ahí está el calzado, ahí está el yelmo, ahí está la espada, ahí está toda la armadura. Una mala vida espiritual nos distancia de la presencia de Dios. Se recuerda a Moisés que le dijo al Señor: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Si tu presencia va con nosotros, todos esos enemigos van a ser derrumbados. Mi realidad, el nombre que tenga y que me esté golpeando, con la presencia de Dios, esos enemigos serán apartados. ¿Lo cree? Con la presencia de Dios, esos deseos pecaminosos que me están rodeando y golpeando mi vida, la presencia de Dios sabrá darme la fuerza para que yo derrumbe y viva en victoria a pesar del pecado que me está acechando. Amén, iglesia. Entonces, vuelva a leer conmigo el verso 10. Y quiero que se ponga de pie, por favor. Capítulo 6, en el verso 10. Verso 10 dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Ponga su Biblia, por favor, en su asiento. Santo, nos vinieron a poner distracción, hermano. Entonces, mi vida espiritual no depende de mi entorno, depende de mi fe. Amén. Depende de mi fe. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.